Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días, Dios les bendice a todos. Gracias damos a nuestro Señor por permitirnos una vez más compartir con ustedes a través de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracias de verdad, porque definitivamente es solo con Dios. Cuando uno se levanta bien temprano en la mañana, uno dice gracias Señor porque puedo ver un nuevo día que el Señor nos ofrece para seguir caminando en sus sendas. Gracias Padre por todas las bendiciones que nos das. Estamos en la cabina listos para iniciar entonces de forma oficial este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad y para su gloria. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Señor, te damos gracias por este día, porque tus bendiciones son abundantes, especialmente las que son en Cristo. Son eternas, son valiosas, más que todas las cosas terrenales. Pero gracias porque también nos bendice de manera material, terrenal, para el sustento de nuestras vidas y todo lo que hacemos. Toda la gloria sea para ti, Señor. Aprovechamos, Señor, para rogar que este tiempo sea edificación para todos, que queden grandes lecciones, reflexiones para nuestras vidas cristianas, con el ejemplo de estos otros hermanos que sufrieron hasta la muerte por ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estás sintonizando Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bien, de inmediato vamos a una frase, una reflexión. Dios expande su iglesia a través de nosotros. El poder y los resultados son suyos, no nuestros. Agustín de Hipona nos llama a renunciar al orgullo que puede surgir por gloriarnos en nuestros dones o en los de los demás. Él comenta, abro comilla, puesto que los apóstoles no habrían logrado nada si Dios no les hubiera dado el crecimiento, ¿cuánto más cierto es esto de ti o de mí o de cualquier otra persona de nuestro tiempo que se considere maestro? Cierro comilla. Amados oyentes, Dios expande su iglesia a través de nosotros. El poder y los resultados son suyos, no nuestros. Hasta aquí una frase, una reflexión. Vamos a estar conversando sobre las primeras persecuciones al cristianismo y tenemos como invitado, como siempre, a nuestro hermano y amigo Alejandro Mirabal, a quien les damos las gracias por estar nuevamente acompañándonos, como suele hacerlo con sus conocimientos. Una persona muy estudiosa. Alejandro Mirabal es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Bienvenido, Alejandro. Gracias, hermano, por la invitación. Siempre es un honor para mí estar aquí. Saludo también a la audiencia. Que Dios los bendiga. Desde ayer comenzamos una serie de 4 días que tiene que ver justamente con ese inicio de a partir del siglo II de la iglesia cristiana, y vamos a estar conversando hasta el día jueves, en donde tocaremos algunos temas importantes del siglo IV.
Sin embargo, el tiempo no es suficiente, lo reconocemos, para discutir temas tan interesantes. Lo que queremos en todo caso es dejar en ustedes una abreboca para que muestren el interés y que el Espíritu Santo los guíe a descubrir esa historia fascinante, esa historia bonita, una historia terrible, sí, pero que permitió que la férrea lucha de estos primeros cristianos, su fe persistente, permitiera que nosotros estemos hoy conversando con ustedes a través de Dinámica 92.9 FM. De verdad, las primeras persecuciones cristianas tuvieron lugar en el contexto del Imperio Romano, donde el cristianismo, por supuesto, emergió como una nueva religión pujante, con una nueva religión con creyentes que de verdad el trabajo de los primeros apóstoles en todo esto, o de los apóstoles, mejor dicho, los primeros y los únicos, hicieron este trabajo maravilloso guiados por el Espíritu Santo. En estos primeros siglos de la era cristiana, los seguidores de Jesús enfrentaron oposición y persecución por parte de las autoridades romanas debido a muchas razones. En un principio los romanos veían a los cristianos como una secta dentro del judaísmo y por lo tanto les permitían practicar libremente su religión. Sin embargo, a medida que el cristianismo se distanciaba cada vez más del judaísmo y ganaba seguidores, se convirtió entonces en un punto de conflicto en el poder imperial. Y por supuesto también todo lo que tuvo que ver estas persecuciones durante el Imperio Romano se caracterizaron por el encarcelamiento, la tortura, el martirio de los cristianos, quienes eran sometidos a rigurosos interrogatorios y castigos crueles. A pesar de ello, los cristianos continuaron con su fe y su número siguió creciendo. Jesús fue perseguido. Actualmente, en este mundo en el que vivimos, existe persecución, de tal manera que nunca ha habido un espacio en donde no se diga que los cristianos han sido perseguido. Con nosotros Alejandro Mirabal, vamos a estar conversando este tema muy pero muy interesante. Bueno, Alejandro, un contexto, el abreboca te lo dejo para que puedas entonces situar a nuestros oyentes sobre este tema tan importante para la historia del cristianismo. Sí, bueno, yo creo que debemos partir desde la Escritura porque primero Jesucristo prometió sufrimiento para sus discípulos. Eso es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la oración de Juan 17 también se menciona el sufrimiento y él ora al Padre para que el Padre nos guarde en medio del mundo y no que nos saque del mundo. Por supuesto también las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando en mi nombre o por causa de mí os vituperen y maltraten diciendo toda clase de cosas mintiendo. Pero el texto que hemos puesto allí en los anuncios base es Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. El capítulo 8 es hermoso, hay que leerlo todo con respecto a este tema, pero ya al final dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas, hablando en el contexto de aflicción, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Independientemente de cuánto suframos, la promesa es clara: Dios estará con nosotros y Él nos guardará, y la salvación que Él nos ofrece en Cristo es inmarcesible, no se marchita, no se acaba, nunca perderemos la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Pero, una vez más, el sufrimiento es una promesa, y nosotros, conscientes de esa realidad, debemos prepararnos para sufrir cristianamente. La persecución con la iglesia cristiana la vemos desde el libro de los Hechos. Esteban fue el primer mártir, ¿verdad? Sí, cómo no. Y también hubo una persecución por Herodes, donde murió el apóstol Santiago, y de ahí en el libro de los Hechos vemos cómo se va desarrollando. Cosa inmensa, hermanos, disculpa, que Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Esteban estuvo allí en la presencia de Pablo, y como Pablo ahora nos deja en su palabra: resistan, cristianos, aquí estamos con Jesús. Así es, amén, tremendo. La gracia del Señor es lo que hace eso. Y esa historia se repitió en ese sentido de perseguidor a ser perseguido a lo largo de la historia. Bueno, entonces después de eso tenemos en la historia, aquí tengo en mis manos un libro que se titula El libro de los mártires, escrito por John Fox. John Fox, un personaje muy importante en esta área de la historia, y dicen que este libro, antes de la llegada del progreso del peregrino, fue de los más comunes para el pueblo cristiano. Después de la Biblia, este libro, del libro de los mártires, fue el libro más leído.
Obviamente antes del progreso del peregrino, que eso sí tumbó todas las expectativas. Bueno, Fox habla de 10 persecuciones que hubo en la historia de la iglesia temprana o la iglesia antigua. La primera de ellas fue bajo Nerón, comenzó en el año 67, sabemos que Nerón incendió Roma y después culpó a los cristianos por ello. En esa persecución fue que murió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pedro fue crucificado al revés, él lo solicitó porque no era digno de ser crucificado igualmente que su Señor. Y Pablo también murió no crucificado sino decapitado. Las persecuciones dadas aquí fueron terribles, la gente fue incinerada, fueron puestos también como lumbreras en el palacio de Nerón, todo simplemente por confesar que Jesús es el Señor y no César. La siguiente persecución que nombra aquí el autor es bajo Domiciano en el año 81. Esto también fue terrible. Aquí el apóstol Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo. La idea era matarlo, pero el hombre se salvó por la gracia de Dios. Luego fue desterrado a Patmos, donde sabemos que escribió el libro de Apocalipsis. Timoteo también murió bajo este contexto de la persecución de Domiciano. Timoteo fue apaleado o le dieron una paliza en Éfeso por haber denunciado la idolatría en Éfeso, tremenda ciudad que nos recuerda muchas cosas en el libro de los Hechos. Así que yo creo que con estas dos primeras abrimos ese tema de las persecuciones bajo el Imperio Romano. Bueno, estamos conversando un tema interesante. Recuerden que esta sección es nueva. Acá se van a ventilar temas que tienen que ver con biografía, con historia del cristianismo en términos generales. Su título es En retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana. Nuestro invitado hoy, Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Nuestro tema, primeras persecuciones al cristianismo. Alejandro, seguimos hablando de los mártires que destacaron en esta etapa, en el siglo II y siglo III de nuestra era. Sí, bueno, mencionamos las primeras dos persecuciones y la muerte de algunos personajes muy conocidos por nosotros, como los apóstoles, Pedro, Pablo, esa salvación milagrosa del apóstol Juan, Timoteo, pero luego en el año 108 se demarca la tercera persecución bajo el emperador Trajano. Allí murió este personaje, este teólogo bien renombrado de la patrística que fue Ignacio. Ayer el hermano lo mencionó, Ignacio, uno de estos teólogos importantes de aquel momento. Y en este contexto de esa persecución de Trajano, miren que murieron cerca de 10.000 cristianos. Hablaba de eso ahorita con el hermano, que a veces pensamos en las tragedias y las guerras actuales en el Oriente, en Rusia y Ucrania, y el número de muertes oficiales que se dice es poco en comparación con toda esta sangre derramada en el pasado con cristianos de una manera injusta, simplemente por profesar fe en Jesucristo. Así era el asunto, eran acusados delante de las autoridades romanas. Ellos les preguntaban: ¿tú eres cristiano? ¿Te retractas? ¿Tú puedes adorar este ídolo? Le ponían el ídolo ahí enfrente de esa audiencia: adora este ídolo, si no, entonces te matamos. Y los cristianos no adoraban al ídolo y entonces morían. Eso era la persecución y eso ocasionó mucha sangre, y de eso nadie lo recuerda, pero el Señor sí. El Señor es fiel para recordar todas estas cosas. Dijo un pensador de la antigüedad que la sangre de los mártires era semilla, pues mientras más se derramaba, más cristianos había. ¿Qué problema con esto, hermano? Los gobiernos pensaron que, bueno, la forma de acabar con el cristianismo era matándolos a todos, pero resulta que mientras más presionaban a la iglesia crecía. Y eso no solamente geográficamente, porque algunos eran empujados a huir, a moverse de ciudades a otras, pero llevaban esa fe por donde quiera que iban. Y entonces el Imperio Romano no sabía que tenía un imperio dentro de él, era el cristianismo. Sí, señor. Y de paso se fortalecía internamente, la fe de estos cristianos era sólida. Miren, eso toma mucho sentido cuando Pablo dice en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Bueno, confesar que Jesús era el Señor en los tiempos de la persecución, de estas 10 primeras persecuciones, era una sentencia de muerte. Y entonces mucha gente creía otra vez y se multiplicaba. Entonces, ¿no eran conscientes ellos de la persecución? Claro que sí, pero eran más conscientes de las verdades espirituales. Entonces es una enseñanza bastante
enriquecedor a comparación de ahora, que ser cristiano no nos cuesta nada. Ahora ser cristiano, bueno, yo digo que soy cristiano. Yo hice una oración de fe en el 2005. Por lo menos para esta parte del mundo, ¿no? Porque por lo menos en Occidente, sí. En Venezuela, pensando sí. en nuestro contexto, en Barquisimeto, en Latinoamérica, no nos cuesta mucho ser cristianos. Cierto. Y de hecho, no aguantamos la presión. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero entonces, bajo esta tercera persecución, murió Ignacio, cerca de 10.000 cristianos murieron, pero luego viene la cuarta persecución, también muy fuerte. Bueno, las persecuciones no todas fueron en todo el imperio, fueron principalmente bastante regionales, algunas sí fueron más globales, por así decirlo, pero las primeras fueron bastante locales. Esta, bajo Marco Aurelio, tiene la fecha del 162, y aquí estamos en el siglo II. Y miren lo que dice el autor: las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores, recuerden que estaba el Coliseo Romano, muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas. Es decir, la gente iba por diversión, para ver a los cristianos morir, pero hubo un momento en que esto se salió de los límites y los mismos espectadores quedaban horrorizados. Esto no es solamente lanzarlos a los animales, sino miren, pasar con los pies heridos sobre espinas, clavos, también otro tipo de tortura, azotados, los descerebraban con ganchos, bueno, los incineraban, un montón de asuntos bastante fuertes. Y en esta persecución tenemos el testimonio de un personaje también muy importante que se mencionó ayer, que es Policarpo. Policarpo, también conocido por ser discípulo del apóstol Juan, era obispo de Esmirna. Y a él, obviamente, le llegó también la persecución. Eso no era solamente para la gente común como nosotros, sino también los líderes de la iglesia, los pastores, sufrían bajo la persecución. Entonces, cuando lo agarraron, evidentemente le hicieron la misma pregunta. Jura y te daré la libertad. Es decir, claudica, apostata de tu fe. Jesús, sí. Exactamente. Blasfema contra Cristo, le dijeron a él. Y él respondió esto, muy interesante, quedó guardado para los anales de la historia. Policarpo respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Qué palabras tan profundas de alguien que sufre. Amor, ¿no? Qué amor por Cristo. Y yo me pregunto, ¿nosotros somos capaces de llegar a ese punto o no? Vamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros. El título del libro: La soberanía de Dios, autor Jeffrey Johnson. Este libro aborda la doctrina de la soberanía de Dios de una forma entendible y en orden, de manera que quien nunca haya leído sobre este tema, como también los que ya lo conocen, puedan asimilar las verdades de la Escritura sobre Dios en su obrar. El autor divide el tema en 3 partes: el fundamento, la naturaleza y el alcance de la soberanía de Dios. A medida que el autor va desarrollando la doctrina, combina una muy interesante historia de Joseph Barr, un combatiente en medio de la Segunda Guerra Mundial, y expone cómo estos eventos se relacionan con la soberanía de Dios. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Como siempre, ese consejo importantísimo de Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Seguimos en Conectados al Camino, en tu sección retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana, y estamos desarrollando el tema primeras persecuciones al cristianismo. Nuestro invitado, Alejandro Mirabal. Alejandro, seguimos hablando de estos mártires que señala este libro importante. El autor del libro, John Fox. John Fox. El libro de los mártires, sí. Seguimos entonces. Bueno, quedamos en la cuarta persecución bajo Marco Aurelio. Allí también murió Justino mártir. Ayer lo mencionó el hermano. Justino es importante en ese sentido porque él logra escribir y hacer esa defensa del cristianismo. Los cristianos en un momento llegaron a ser la mayoría del Imperio Romano. Por eso es que al Imperio Romano le preocupaba este asunto. Aunque también, si ellos fueran huido, prácticamente el imperio fuese quedado solo, porque eran la mayoría, especialmente de la parte trabajadora del imperio. Pero bueno, entonces Justino tuvo la oportunidad de escribir, tuvo esas apologías, obviamente le causaron también problemas con otros filósofos y finalmente la muerte.
La siguiente persecución data del 192, todavía estamos en el siglo II. Miren que vamos a hablar solamente del siglo II, III y IV y tenemos 10 persecuciones. O sea, eso fue bastante. En esta persecución, bueno, el autor menciona muchos personajes, pero me conmovió muchísimo el hecho de la persecución incluso a mujeres y mujeres embarazadas. Él nombra dos hermanas en la fe, una que se llamaba Perpetua y otra que se llamaba Felicitas. Ambas eran jóvenes. Bueno, dice que Perpetua tenía 21 años y estaba casada. Felicita estaba embarazada y tenía un estado avanzado. O sea, imagínense una mujer barrigona desnuda frente a un toro bravo, que fue que la pusieron. Y ese toro la pisoteó, todo el mundo la vio, es una vergüenza pública, no la mató, quedó agonizando y después vinieron los verdugos y la mataron a espada. Luego está la persecución bajo Maximino en el 235, ya nos movemos al siglo III, y la persecución bajo Decio en el 249. En esta persecución hay un caso bastante interesante de una mujer que se llamaba Agata. Esta era una hermana piadosa y parece que también era hermosa físicamente. Entonces resulta que el gobernador de la ciudad se enamoró de ella y la forzaba a ser inmoral, pero ella se resistía. Se da cuenta que no solamente estamos hablando de idolatría para que vamos a negar a Dios y por lo tanto va a ser una apostasía, sino que también estamos hablando de asuntos inmorales, como por ejemplo el asunto de la fornicación. Y ella se negó, pero entonces este gobernador, obviamente con mucho poder, contrató a otra mujer que era muy pecadora, muy mala, y esta mujer estaba tratando de convencer a Agata para que fuese prostituta. Ella se negó, por supuesto, y esto ocasionó más celo y más predisposición del gobernador y la mató. Finalmente la acusó como cristiana y la mató. O sea, lo que quiero que reflexionemos aquí es que también los cristianos no solamente eran valientes en contra de la idolatría, sino que su moralidad, porque era una moralidad fiel al Señor, sabiendo que Cristo dio su vida por ella no podía fallarle a su Señor. Así hubo otros casos, por supuesto, pero en esta persecución también tenemos la muerte de Orígenes, otro teólogo importante de la época. Orígenes primero lo torturaron feísimo, dice que le abrieron las piernas a lo máximo posible por varios días. Imagínese eso. Terrible. Y después el hombre se salvó porque el emperador murió y después vino otro y lo lograron soltar, pero imagínense estar así por muchos días, es terrible. La siguiente persecución bajo Valeriano en el 257. Aquí tenemos el caso de la muerte de Cipriano, obispo de Cartago. También un teólogo muy importante en la patrística. Y aquí quiero mencionar algo bien importante, pero creo que lo vamos a dejar para la próxima parte, ¿cierto? Sí, en la próxima parte continuamos hablando de estos mártires que contribuyeron al crecimiento del cristianismo. Bueno, amados oyentes, llegamos a nuestro último segmento del programa de hoy, en la sección retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana y el tema que estuvimos conversando, primeras persecuciones al cristianismo. Nos quedan por allí, hermano, unos mártires que es bueno destacar. Sí, bueno, quedamos en la octava persecución bajo Valeriano en el año 257 y les mencioné a Cipriano de Cartago. Él es importante porque él va a liderar una parte de un conflicto bien interesante que se dio en esa época llamado el cisma novaciano. Había personas que evidentemente negaban la fe, porque también se dio. Entonces vino la pregunta a la iglesia, ¿qué hacemos con esos que negaron la fe? Que por la presión del momento negaron al Señor. No los aceptamos más nunca. ¿Los recibimos o no? Exacto, ¿los recibimos o no? Una parte del cisma era liderada por Novaciano, por todo este tipo de personas que decían que no, más nunca, son unos herejes imperdonables, pero estaba la parte de Cipriano de Cartago que él dijo, no, hay excepciones de quién puede ser recibido a la iglesia, y eso fue una enseñanza muy bonita para la iglesia, ¿no? El perdón forma parte de la disciplina eclesiástica, pero hubo perdón para hermanos que negaron al Señor bajo circunstancias especiales, no todos, pero sí bajo circunstancias especiales, se admitió el perdón, el recibimiento de estos hermanos. Y es una enseñanza que queda para la posteridad. La siguiente persecución que tenemos fue bajo Aureliano, 274, pero la última
fue bajo Diocleciano en el 303. Esta persecución duró 10 años. Fue muy terrible. Mucha gente murió. Y esto nos da la entrada para hablar el día de mañana, supongo, o el día jueves, me parece que vamos a hablar sobre Constantino, porque esta fue la última persecución antes de Constantino. Entonces, Constantino va a tener que lidiar con todos estos asuntos de lo que era legal, la persecución, y va a formar un edicto en el año 313, un edicto de tolerancia, donde la persecución va a finalizar de manera oficial. No quiere decir que va a finalizar para siempre, sino por lo menos en manos del Imperio Romano. Entonces, la reflexión que queda es bastante amplia de que el cristianismo siempre ha sufrido. Es una promesa de Cristo y es una realidad presente para todo aquel que ejerza fe en Él. El Maestro sufrió, los discípulos también sufrirán, pero que quede claro que es un sufrimiento por causa de Él, por el nombre de Él, no por ser mentirosos, como dice Primera de Pedro, no por ser ladrones, sino por nuestra fe en Cristo. Eso es lo que va a traer la persecución. Y entonces la respuesta cristiana debe ser fidelidad a Cristo, que dio su vida por nosotros. Y eso fue el ejemplo que nos queda de estas 10 persecuciones terribles. Hay cosas que yo ni me atrevo a mencionar por acá por la radio, porque son muy, muy crueles de lo que le hicieron a estos cristianos. Y nos deja a nosotros ese desafío, ¿no?, de nuestro cristianismo insípido, insensible a este asunto. Negamos al Señor. Me preguntará usted, ¿pero cómo niego yo al Señor? Bueno, por supuesto, cuando estás en una conversación inmoral en el trabajo y tú sigues la corriente y tú te ríes de los chistes en doble sentido y tú no marcas una pauta cristiana, estás negando al Señor Jesucristo, estás negando la salvación, estás negando la verdad. Porque Él te salvó, debe ser luz en medio de las tinieblas. O sea que no hay que esperar que tengamos una espada en el cuello para afrontar este desafío, sino ser luz donde quiera que estemos. Pero negamos al Señor cuando evidentemente alguien nos pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Qué piensas tú de la muerte, la resurrección? Se burlan de nosotros por redes sociales, nuestros familiares. ¿Qué hago si mi papá se burla de mí? Si mi papá me niega que la verdad es que Jesucristo resucitó de los muertos, que digo, bueno, sí, eso es una verdad para mí, tú puedes creer otra cosa, hay una tolerancia aquí. No, la verdad es que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay salvación. Entonces debemos aprender a defender nuestra fe con valentía, pero especialmente por fidelidad, por amor a Él. Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida eterna y nosotros debemos responder con fidelidad. Gracias, Señor. De verdad son historias interesantes. Escogimos 10 de los mártires más importantes, pero por supuesto miles de muertos en todo este recorrido de la historia cristiana. Desde el siglo I hasta a la fecha han muerto, permitiéndose siempre llevarse en sus corazones. Y un ejemplo para la humanidad, el hecho de la defensa del Evangelio de Cristo Jesús. Nunca flaquearon ante la amenaza de la muerte, ante la amenaza del martirio. Hermano Alejandro, una oración para cerrar, no antes sin agradecer la presencia suya y gracias por acompañarnos. No, gracias al Señor por todo. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos perdón por nuestra cobardía. Sabemos en la Escritura que tú llamas a tus hijos a ser valientes en su fe, y nosotros muchas veces hemos sido cobardes. Perdona nuestros pecados, Señor, y yo te ruego que tú, a través del Espíritu Santo, tú puedas darle convicciones fuertes a la iglesia venezolana, a la iglesia en Barquisimeto, de lo que significa verdaderamente ser un cristiano, ser un hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a no valorar más el mundo, a no valorar más las aprobaciones mundanas, sino a deleitarnos en la verdad eterna en Cristo Jesús. Y también, Señor, te ruego por aquellos hermanos que están sufriendo por enfermedad, sufriendo por falta de un empleo, sufriendo por diversas circunstancias. Enséñanos a sufrir cristianamente. Enséñanos a ser fieles en medio de la adversidad. Enséñanos a no negar tu nombre. Enséñanos, Señor, a comportarnos como es digno del llamado que tú nos has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Les amamos. Dios les bendice. Amén. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo.
decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.